Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a las clases de matemática de octavo grado. Damos inicio ahora a la clase correspondiente del 13 de mayo, ¿sí? Nosotros vamos ahora a dar inicio a la nueva unidad, unidad 5, criterios de congruencia de triángulos, ¿sí? Ustedes lo van a hacer en su cuadernito bien bonito, ¿sí? Muy bien. Comenzamos entonces con ¿qué es congruencia? ¿Sí? Tenemos que la congruencia la vamos a definir cuando dos figuras serán congruentes si éstas tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño, ¿sí? Debe de ser exactamente igual la figura, ¿sí? En tamaño y en forma. Y si estas son congruentes, las vamos a representar con estos signos, ¿sí? Tenemos tres líneas abajo y vamos a tener como un colochito, ¿sí? Significa congruencia. Y nos dice que una forma de identificar que dos figuras son congruentes es superponerlas de tal manera que todos sus elementos coincidan. ¿En qué consiste superponer una figura en otra, chicos? Bien, lo que tendríamos que hacer en este caso es recortar las figuras, ¿sí? Y ponerla una sobre otra. Y si estas coinciden exactamente en tamaño y en ángulos, es porque estas son iguales, ¿sí? Son congruentes. O también se puede solamente doblar, ¿sí? La paginita y nosotros ahí verificamos que vaya casando una figura con otra, ¿sí? Muy bien, vamos a ver ahora unos ejemplos sobre estas figuras, pero vamos también a ver unos criterios para que las figuras sean congruentes, ¿sí? Tenemos que en la congruencia, cuando dos figuras son exactamente iguales, ¿sí? Eso significa congruencia. Cuando dos figuras son exactamente iguales, ¿sí? Decíamos que para ello van a tener la misma forma, ¿sí? Y las mismas medidas. Yo puedo tener un triángulo chiquitito, pero si tengo un triángulo grandote, es cierto que los dos son triángulos, pero lo que cambia es el tamaño. Entonces, desde ese momento ya no es congruente, ¿sí? Nos dice que sus lados deben de ser iguales, sus ángulos también deben de ser iguales, tiene que tener la misma forma y el mismo tamaño, ¿sí? Pues si nosotros queremos comprobarla, colocar una figura sobre la otra, entonces esas justamente van a casar. Ahí nos vamos a dar cuenta que sí son congruentes. Veamos ahora unos ejemplos. Dice que la congruencia, nuevamente vamos a seguirla definiendo, dos figuras son congruentes si tienen el mismo tamaño, área, ángulos internos y la medida de sus lados. Vamos a tener las siguientes figuras. Las figuras, lo único que puede cambiar en ellas es la rotación, la reflexión o la traslación. Es decir, yo tengo aquí el primer ejemplo. Tengo una figura así, en cierta posición, pero la he rotado 90 grados, pero sigue siendo la misma figura, ¿sí? ¿Qué es lo que ha cambiado? Que se ha movido, se ha rotado un poco, pero por lo demás sigue siendo exactamente la misma figura. Entonces, la primera figura que yo tengo ahí va a ser congruente con la siguiente, ¿sí? Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos reflexión, lo que tenemos de color verde. Tengo un triángulo y otro triángulo. ¿En qué consiste la reflexión? Pues es como un espejo, ¿sí? Esa línea que ustedes logran observar, esa me hace referencia a mi espejo, ¿sí? Si nosotros dobláramos esta línea, exactamente el triángulo verde que tengo al lado derecho también será igual al triángulo verde que tengo al lado izquierdo, ¿sí? Lo único que hemos hecho es una reflexión, reflejar la figura, ¿sí? Al lado contrario. Pero se sigue manteniendo, sigue siendo congruente. Ahora tenemos el último ejemplo. Dice traslación, es decir que
mi pentágono que yo tengo acá se ha trasladado ciertas unidades, ¿sí? Pero si se fijan, sigue siendo la misma figura. Entonces sigue siendo congruente. No ha cambiado de tamaño ni de ángulo. Lo único que ha hecho es que se ha trasladado ciertas unidades. Nada más. Continuamos con más ejemplos. Veamos la siguiente figura. Tenemos tres figuras, pero exactamente es la misma. Tengo la primera de color negro, ¿sí? Esta se ha reflejado sobre el eje de las Y. Y si yo lo reflejo sobre el eje de la Y, lo que hago es doblar, ¿sí? Doblo el eje de la Y y exactamente si yo lo calco, me va a dar mi figura de color rojo. Muy bien, tenemos acá la figura. Y si yo roto la figura de color rojo, 270 grados, en este caso sobre el origen, lo que va a pasar es que siempre se va a mantener, pero ahora va a llegar hasta este punto, ¿sí? Pero sigue siendo la misma figura que yo tenía al inicio, la de color negro. Si nosotros midiéramos, nos diéramos cuenta que exactamente tienen la misma medida. Comprobemos. Tenemos que en este lado tengo 1, 2, 3, 4 unidades, ¿sí? Entonces vamos a comprobar en esta 1, 2, 3, 4 unidades. También esta 1, 2, 3, 4 unidades, ¿sí? En las tres yo he comprobado que tienen 4 unidades de la parte de la base, ¿sí? En la parte superior, todos tienen una unidad, ¿sí? Todos tienen una unidad. Luego tengo en la parte un poco más baja, tengo 2 unidades y 2 unidades en cada figura. Es decir, que se ha mantenido dicha figura. Lo único que ha hecho es que se ha rotado o se ha reflejado, ¿sí? Está en diferente posición del plano cartesiano, pero siempre es la misma. Continuemos con los ejemplos. Ahora tenemos la siguiente figura, ¿sí? Ya tenemos ahora hasta con puntos. El punto menos 3,0, menos 1,4, menos 5,6 y menos 7,2. Vamos a observar si yo hago una reflexión, ¿sí? Voy a tener al lado derecho mi figura. Tengo 3,0. ¿Qué es lo que ha cambiado? Nada más es el signo de mi par ordenado, 3,0 y menos 3,0. Solamente ha cambiado el signo del número 3. Luego tengo 7,2. Anteriormente yo tenía menos 7,2, ¿sí? Es decir, que tienen la misma medida. Luego tengo 5,6 y anteriormente al lado izquierdo yo tenía menos 5,6. Y en el último, A es 1,4 y A era menos 1,4, ¿sí? Entonces por eso se ha denotado como A y A'. ¿Qué quiere decir cuando yo coloco el apóstrofe sobre la letra? Que esta es igual, lo único que es una derivada, ¿sí? Ha sufrido una traslación, una reflexión o una rotación, pero en ningún momento ha cambiado de tamaño, ¿sí? Continuamos. Tenemos ahora un triángulo, ¿sí? Tenemos el eje de simetría. Tengo esta figura O, N, P. Pero si yo en esa línea lo doblo y lo calco, ¿sí? Al otro lado, al lado derecho, voy a obtener la siguiente figura. N', O' y P', ¿sí? Es la hija, podemos decir, de la figura. Es la misma, lo único que se ha, en este caso, cambiado de posición. Tenemos ahora este ejemplo, siempre en el plano cartesiano. La figura A, B, C. Tenemos que de A a B tiene 2 unidades, ¿sí? Y si yo muevo la figura ciertas coordenadas, voy a tener la figura A', B', C'. Verificamos nuevamente que de A' a B' hay 2 unidades, ¿sí? Tenemos exactamente las mismas medidas. Nosotros podríamos fácilmente medir con nuestra reglita, ¿sí? O también hacer la traslación como nosotros ya hicimos tiempo atrás, ¿sí?
Ya tenemos entonces ahí las figuras y vamos a corroborar que exactamente una es igual que la otra, son congruentes. Nosotros fácilmente podríamos recortarla y pegarla, la de color rosado sobre la de color verdecito. Y nos vamos a dar cuenta que estas casan iguales, se superponen. Bien. Tenemos también otro ejemplo de figuras congruentes. Tengo AB, CD y tengo la figura congruente de él que es A', B', C', D', ¿sí? Desde el momento que tenga A', B' es porque esta parte de la misma figura tiene las mismas medidas, lo que ha hecho es nada más cambiar de posición. Tenemos también el siguiente ejemplo. Tengo un cuadrado de 1, 2, 3, 4 unidades, 1, 2, 3, 4 unidades, ¿sí? Exactamente el cuadrado. Y verificamos con el otro, tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A ambos lados tiene 4 de medida, entonces es la misma figura. Igual lo tenemos en los siguientes triángulos, en el trapecio, ¿sí? Tenemos que la base del trapecio es 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades y la parte superior tiene 2. Lo mismo con la otra figura que yo tengo abajo, 3, 4, 5, 6. Tiene la misma medida, lo único que ha cambiado de posición. Entonces son congruentes. No se les olviden, chicos, que las figuras congruentes son aquellas que van a mantener su tamaño y sus ángulos y tiene que tener la misma forma, ¿sí? No puedo decir que un cuadrado va a ser congruente a un triángulo, no. Tiene que ser un cuadrado congruente a otro cuadrado de igual medida, ¿sí? De iguales ángulos, de iguales triángulos, ¿sí? Tenemos ahora figuras congruentes. Veamos un ejemplo. Tenemos trasladar, he trasladado este trapecio a mi lado, en este caso derecho, ¿sí? Invertido, o sea, he invertido la figura, la he reflexionado. Y tengo la última opción que es girar o rotar. Esas son las formas que se pueden en este caso modificar las figuras. Ahora vamos a identificar cuáles de los siguientes ejemplos cumplen con ejemplos de congruencia. Tengo esta figura, ¿sí? Observamos que es un cuadrado. Este se ha rotado. Lo tenemos exactamente al lado derecho. Siempre es la misma figura. Lo único que solamente se ha rotado. Entonces la opción A es congruente. Veamos la opción B. Tengo un hexágono un poco más grande y tengo otro más chiquito. Desde el momento que no tienen la misma medida ya no son congruentes. Son iguales las figuras pero no tienen las mismas medidas. Entonces no. Tenemos el literal C. Tenemos ahí la crucita y observamos que esta solamente se ha trasladado, entonces sigue siendo la misma figura. Y el literal D, que es un triángulo, que este solamente se ha reflexionado. Entonces se mantiene siempre. Observamos que la única que no era congruente era el literal B. Bien chicos, hasta ahí terminamos ya por la clase de figuras congruentes. Espero se haya comprendido y pues nos vemos en la próxima clase con más contenidos. Cuídense mucho, bendiciones.